Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy 20 de noviembre del año 2020. Ya tenemos al frente, lo estoy mirando de frente a Hugo Bravo. Tengo algo de retorno, a ver si en Sí, producción me pueden ayudar. Estoy viendo a Hugo Bravo y a su biblioteca maravillosa. Hugo, ¿cómo estás? muy bien, Víctor. Gusto saludarte a ti y a la audiencia, ¿no? Y también tenemos Ya por el pasó una teléfono al semana. profesor Daniel Laud. Ah, claro, que va a hablar Así es. bastante hoy, ¿no? Por el tema que vamos a Sí, tocar. el tiempo, bueno, él siempre habla, cuando tú lo dejas, obvio, ¿no? Este, pero sí, no, efectivamente, miren, nosotros tenemos la suerte de que contamos los viernes con dos profesores e intelectuales que se han dedicado al estudio formal de eso que se llama la Escuela de Economía Austríaca. Cuando ayer Hugo Bravo me planteó, bueno, hablemos sobre eso. A mí el ruido que me hace es que diciendo Escuela de Economía Austríaca, pareciera que vamos a dar una clase de economía y no es verdad. Este, el punto de vista de los economistas de esa escuela es un punto de vista de integridad en donde por supuesto abarca la política y por eso a mí me parece tan atractivo porque ellos fueron los primeros que reflexionaron con seriedad, o de los primeros que reflexionaron con seriedad, sobre la falacia comunista. Advirtieron sobre la tergiversación del socialismo. Pusieron como que las cosas en su sitio y empezaron a dar ellos la seria batalla por las ideas que tiene que ver con todo aquello que obstaculiza el ejercicio de la libertad, en donde la libertad se ejerce, que es, por supuesto, en el plano de las transacciones, de la economía y, por supuesto, que transcurre hacia la política. Profesor Laud, además, hoy tiene usted un cierre de la Semana de Economía o del Congreso de Economía de la UCAP y precisamente se va a referir a esto. ¿Cómo está usted, profesor? Bueno, yo muy bien, saludo a la audiencia y los saludo a ustedes también, ¿no? Sí, bueno, en la tarde vamos a tener una breve charla acerca de la escuela austríaca, ¿no? Vamos a hablar un poco de la evolución histórica y de los principios básicos de la escuela, ¿no? Pero lo que tú dices es bastante cierto, pues, o sea, la lucha contra las ideas marxistas arranca con el mismo von Baber, ¿no? Von Baber escribió un libro que se llama El fin de la era marxiana, en el cual él hace una crítica tan contundente al marxismo que hasta hoy ningún marxista ha sido capaz de responder las preguntas que se hizo Baber y que von Baber le hizo a los marxistas de su momento, porque él la hizo justamente cuando Engels publica el tercer tomo del Capital, porque acuérdate que en vida de Marx se publicó el primero y Marx había terminado el segundo, pero no lo publicó, pues. Y 10 años después de que lo había terminado, por fin Engels publica el segundo tomo y se había puesto a trabajar en el tercero que Marx lo había dejado abandonado, y por fin sale el tercero en el año 1896, y ahí es cuando von Baber lee el tercer tomo del Capital y por supuesto el tercer tomo contradice el primero, y entonces él lanza sus preguntas, ¿no? O sea, preguntas de por qué incluyes el capital dentro de la valoración si tú dices que el valor solamente se origina en el trabajo. Esa es la gran pregunta de von Baber, y efectivamente hasta el sol de hoy ningún marxista ha respondido a la pregunta, empezando por Engels y terminando por el último de los marxistas que haya por ahí rodando. Nicolásito. Ninguno ha contestado esa pregunta que se hizo von Baber. Ahora, el profesor Hugo, vamos a ver, el profesor Laud es, entre otras cosas, tutor y mentor
del profesor Hugo Bravo. Entonces vamos a hacerle algunas preguntas para ver si ha estudiado, profesor Laud. Hugo, ¿por qué insisten los marxistas en atribuirle todo a eso que ellos llaman el valor del trabajo y hacer una crítica tan ruda al capital? O sea, ¿qué puedes decir al respecto? ¿Por qué están tan equivocados allí? Vamos a Bueno, anotar, porque profesor Laud. desconocen la realidad de las cosas, ¿no? Desconocen la realidad de que el valor de las cosas como tal son subjetivos. O sea, la apreciación, valoración y las ganas de tener algún bien o servicio que puedas tener tú es completamente diferente al que pueda tener yo. Y por más que hayan bienes y servicios que son fundamentales, como el agua, por ejemplo, que ambos podemos necesitar porque es obviamente humano, si hay excedente de agua, el valor relativo de cada unidad de esa agua que yo necesite de tomar va a ser obviamente menor dependiendo de la cantidad que haya. Si hay mucho excedente, pues como sé que hay, voy a tener la tranquilidad de comprar cuando necesite y bueno, el precio para que justamente haya suficiente demanda que va a tener que poner el suplidor de esa agua va a tener que ser bajo para que la mayor cantidad de gente consuma. Aplica esa ley de la oferta y la demanda. Entonces ellos desconocen, o sea, el hecho de trabajar per se no implica que tenga un costo que la gente deba absorber. Si lo que yo estoy trabajando no tiene ningún valor, entonces la gente no está obligada a pagarlo, ¿no? Entonces no hay una relación directa. Eso Y el no valor tiene que dignifica. ver con las ganas de tener ese bien o ese servicio, ¿no? Y la necesidad, exactamente, exactamente. La necesidad y las ganas, correctamente, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Esa pregunta que tú estás haciendo es fundamental porque, de hecho, la Escuela de Economía Austríaca es pionera en ese sentido, ¿no? Fueron de los primeros que vieron esa característica, ese fenómeno que es tan real, o sea, que la gente entiende. Eso no tienes que explicártelo a nadie, ¿no? Y una de las cosas que yo quería comentar, que para avanzar en otro punto, Víctor, yo no soy economista de formación, yo soy ingeniero civil y la verdad es que desconocía completamente de economía cuando me gradué y era una de mis grandes angustias y preocupaciones y sentía que era un déficit de mi formación y por eso estudié una maestría en finanzas en el IESA. Para darme cuenta que me gustan las finanzas, por cierto, ¿no? No sé, o sea, no me dedicaría Bueno, a después eso. estudiaste filosofía escolástica, después Bueno, hiciste una especialización en economía austríaca, después estás ajá. haciendo el doctor. Mejor no sigo porque yo no sé si tu esposa sabe todo lo que tú haces. Sí, mejor no me vayas a exponer aquí. No, el punto clave aquí, Víctor, y para entrar en la materia es que yo descubrí por un amigo sobre la Escuela de Economía Austríaca, y lo que más me impresionó era leer un libro de economía que no tuviera más números que el de las páginas y que fuera un libro que te contaba Sí, una así historia, es. que es el libro de la acción humana de von Mises, ¿no? Y dije, wow, y entiendo, que es lo más importante, lo estoy entendiendo, o sea, la historia la entiendo. ¿Y por qué la entiendo? Y es una de las características principales de la Escuela de Economía Austríaca, ahorita para pasarle la voz al profesor Laud, que es realmente la autoridad en esto, es que parte del análisis del individual, o sea, del individuo, o sea, es el individualismo metodológico, o sea, tú partes del individuo para hacer el análisis, porque muchas veces la economía parece ser algo abstracto, que unos eruditos, unos sabios por allá controlan unas cuestiones y el país avanza o, no o desavanza o retrocede, ¿no? Y la verdad que la economía de carne y hueso, que es la que vivimos los ciudadanos, es la que se afecta con lo que tú acabas de explicar en tu editorial. O sea, es aquella que siente que no tiene manera de progresar porque no puedo montar un negocio, no puedo transar, no tengo acceso a un trabajo digno, tampoco lo puedo crear. Entonces, cuando tú ves los fundamentos de la Escuela de Economía Austríaca, que seguramente el profesor Laud nos puede hablar, entiendes que el mercado es un proceso, que no es una ecuación, que es algo activo y que constantemente los seres humanos están buscando cómo mejorar la situación en la que están y eso lo hacen normalmente generando un beneficio a otros, que retribuyen lo que tú estás dándoles, ya sea un bien y servicio, y como consecuencia de eso tú mejoras, empiezas a abrir los ojos, ¿no? Y que hay instituciones que son relevos que hay que respetar para que eso fluya. Pero voy a parar ahí. Eso la gente lo entiende hoy, porque las Sí, instituciones están eso que paupérrimas. tú dices es muy importante, porque eso me vincula, y ahorita vamos al corte y después volvemos con el profesor Laud. Eso me vincula con lo que yo ayer llamé la libertad liberticida. O sea, eso de creer que se puede hacer algo sin orden social y sin instituciones.
Y por eso es el que lo primero que hacen los socialismos reales es destruir. Y por eso es, digamos, que el llamado de atención de von Mises sobre el destruccionismo socialista es tan importante. Porque claro, ellos dicen, vengo y te ofrezco la libertad plena, libertad sin reglas, ¿ok? Y sin reglas, ¿qué significa? Sin propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Sin orden social, sin leyes, porque por encima de eso está la voluntad del caudillo. Bueno, allí empieza uno a ver cómo todo comienza a desplomarse. Yo creo que eso es muy, muy importante. El profesor Laud tiene entonces varios retos. Uno, precisamente hablarnos sobre lo que planteó Hugo, sobre los supuestos de esta lógica del individualismo metodológico, y luego el sobre la fatal arrogancia de aquellos que creen que pueden más que las interacciones de millones de personas en el orden extenso. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos con Aquí se habla libertad, hoy hablando sobre Contra el socialismo, Escuela de Economía Austríaca. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad. San Edmundo, rey y mártir del siglo IX, oyendo a la entrada Gracias a la vida, para, digamos, que hacerle un homenaje a los que vivimos a pesar de todo, y estudiando sobre la Escuela de Economía Austríaca con dos expertos certificados, el profesor Laud y el profesor Hugo Bravo. Profesor Laud, quedó usted al bate
con un conjunto de preguntas y expectativas de parte de nosotros. ¿Aló? Como que el profesor Laud no está. Bueno, Hugo, entonces seguimos nosotros mientras logramos volver a contactar con el profesor Laud. ¿Me oyes, Hugo? Sí, perfectamente, Víctor, te escucho. Sí, bueno, creo que se desconectó el profesor Daniel, pero en algún momento seguramente va a volver a conectarse. Mira, Ok. creo que hay, digamos que dos momentos culminantes de la Escuela de Economía Austríaca. Cuando ellos denuncian el destruccionismo, el fatal destruccionismo socialista. O sea, que ellos creen que tienen que destruir lo que hay porque en ellos impera la razón y sobre la base de esa razón ellos van a construir un orden nuevo con un hombre nuevo. No lo logran, queda todo arruinado y no logran construir nada. Pasa en Venezuela. Están destruyendo todo, destruyeron todo, saquearon todo, arruinaron todo y no han sido capaces de montar una piedra sobre otra para decir, este es nuestro legado. No hay nada. Simplemente llegaron, se montaron en Teresa Carreño, lo fregaron. Se montaron en el metro, lo fregaron. Se montaron sobre la industria petrolera, la fregaron. Se montaron sobre las empresas básicas del Estado, la fregaron. Se montaron sobre el sistema eléctrico nacional, la fregaron. Se montaron sobre las empresas cementeras, la fregaron. O sea, por donde pasan parecen, digamos, un azote de langosta. Y entonces, claro, uno dice, ¿cómo es posible que ellos nosotros lo hemos vivido y ya ahora lo podemos decir, pero en el caso de von Mises lo predijo el destruccionismo, pero ya tenemos al profesor Laud. Profesor Laud, había quedado un conjunto de expectativas que usted era el llamado a respondernos. Ok. Con respecto a las dudas que nos planteó Hugo, ¿no? Ok, bueno, fíjate tú, Claro, que eso sí, fíjate, tiene menos puntos, menos puntos. Si tiene dudas, que cada vez que uno en un examen se para y le pregunta al profesor, uno llega y le quita puntos al muchacho. No, pero no hay que ser tan agresivo así. Hay que Sí, sobre ¿cómo todo se hoy día llama? es en el mundo. Vamos Hoy es con martes. calma, ¿no? No, bueno, lo que ocurrió con von Mises y con el socialismo es que von Mises le toca vivir esa época, ¿no? O sea, von Mises, el primer libro que escribe se llama Teoría del Dinero y el Crédito, y eso lo publica en 1911, ¿no? Entonces, claro, él está muy cercano a la Revolución Rusa, ¿ok? Y de hecho él participa en la Primera Guerra Mundial como parte del ejército del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que participó también en la Primera Guerra Mundial, y cuando ellos regresan, entonces se está desatando la Revolución Rusa en Rusia, ¿ok? Austria se ha dividido o sea, el Imperio Austrohúngaro se ha dividido en varias naciones, y entre ellas está Austria, y él, que había nacido en el imperio, ahora es ciudadano austríaco. Y entonces los austríacos empiezan a pensar en la posibilidad de también unirse al experimento soviético para montar un socialismo muy parecido al que está montando Lenin en la Unión Soviética. Y entonces comienza a hacer su campaña de lucha contra el socialismo, ¿no? Entonces una de las cosas que él hace es escribir un libro que se llama así, El socialismo, que se llama Un análisis económico y social, y ese libro pues se publica en el año 1922, y ahí se resumen las tesis de él de que el socialismo es imposible, ¿no? Y además de que el socialismo es una destrucción sistemática del progreso que ha alcanzado la humanidad con el capitalismo, ¿no? Y bueno, efectivamente, von Mises describe muy bien todos los efectos de esa perniciosa forma de pensar y de los resultados que al final se consiguen con él. Y bueno, él hace en el socialismo una predicción que también es producto de la misma batalla de las ideas ¿cómo se llama?, entre la intelectualidad austríaca, ¿no? Porque muchos intelectuales austríacos tenían esa misma intención de convertir a Austria en un experimento socialista,
y él a través de sus escritos, que eso es imposible porque al final la no existencia de propiedad privada y la no existencia del precio va a acabar con el experimento, ¿no? Y bueno, efectivamente eso fue lo que pasó, ¿no? Lo que pasa es que se tardó muchísimo en ocurrir el evento porque obviamente la Unión Soviética fue acumulando países, ¿okay? Y saqueando esos países y destruyéndolos, y eso extendió el periodo de autodestrucción que genera el socialismo. Y bueno, al final el socialismo cae rotundamente en el año 1989 con la caída del muro de Berlín, porque efectivamente no es sustentable, pues como decía von Mises en sus escritos, ¿no? Lo triste de todo esto es que quien lo predijo, que fue von Mises, no lo vio realizado, pues, porque él predijo esto en los años 20 del siglo XX y esto terminó ocurriendo a finales del siglo XX, en el 1989, y ya von Mises tenía 16 años muerto, ¿no? Entonces, claro, él no lo vio. Incluso su discípulo más destacado, que es von Hayek, ¿okay? que originalmente había sido de tendencia socialista, tampoco vio realizado la caída del muro, porque von Hayek muere en 1992, pero von Hayek ya estaba deteriorado, pues. O sea, los últimos 3 años de la vida de von Hayek son años en los cuales él... ¿Aló? Sí, aquí estamos. ¿Aló? Aquí estamos. Los últimos 2 años de von Hayek fueron... Yo sentí como que se estaba cayendo la llamada, pero bueno, los últimos 3 años de la vida de von Hayek son años en los cuales von Hayek está técnicamente desconectado de la realidad, y por supuesto él tampoco se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Él fue uno de los que colaboró con von Mises en la escritura de ese libro, en las disputas que ellos tuvieron, sobre todo con lo que se llama la Escuela de Viena, que son todos estos científicos sociales que originalmente apoyaban el socialismo en Austria. Y bueno, esa es más o menos la historia de lo que ocurrió con von Mises, ¿no? ¿Okay? Él efectivamente, como dices tú, describió todo esto que nosotros vivimos. Es más, yo voy a comentar algo, ¿no? Cuando yo leí la primera vez el socialismo, yo me sentí horrible, ¿okay? Pero horrible, porque yo estaba viendo lo mismo que está ocurriendo en mi país, en la descripción que va haciendo von Mises de cómo se va instalando el socialismo. Es horrendo, ¿no? Es horrendo. O sea, quien lo está viviendo lo sufre el doble de lo que quien lo lee solamente por leerlo, ¿no? Y de hecho, el mismo von Hayek dice que yo fui socialista hasta que leí el socialismo, ¿no? Porque cuando leí el socialismo, la crítica es tan devastadora que tú pierdes todo deseo de seguir siendo de esa forma de pensar, pues. Por cierto, para nuestros oyentes, el libro El Socialismo está en la página de elcato.org, www.elcato.org, está una versión digital. Y yo creo que vale la pena leerlo. Como dice Hugo Bravo, es una crítica social y económica sin numeritos. Y por lo tanto el estudiarlo, digamos que nos da la oportunidad de tener conciencia de lo que estamos sufriendo y también de tener conciencia de lo que no debemos volver a hacer para no volver a repetir este ciclo. A ver, Hugo, cuéntanos finalmente, o no finalmente, pero cuéntanos en esta etapa, tú que además tienes muchísima experiencia empresarial, ¿cómo se vive el socialismo en términos reales? Y lo digo porque Alexandro Salas, que es uno de nuestros contertulios en el chat en vivo, dice: el socialismo sí es posible en papel, solo en papel, porque llevado a la realidad es un fracaso y una filosofía diabólica que debe ser eliminada de la faz de la tierra. ¿Cómo se vive el obstruccionismo, el intervencionismo, las regulaciones de los derechos de propiedad? ¿Cómo se vive eso?
Bueno, obviamente hay muchísima dificultad, ¿no? Porque ¿qué es lo que quiere el empresario? Que al final del día es todo ser humano que quiere llevar a cabo algún tipo de actividad, en este caso pensando en una actividad, una empresa comercial, es poder planificar en función de una necesidad que haya identificado en el mercado, en la sociedad donde se desenvuelve, y tratar de suplirla mediante bienes y servicios que las personas que se suponen receptoras de los mismos sabrán apreciar y sabrán pagar y sabrán, mediante la recompra, la petición continua de ese servicio, ayudarlo a crear riqueza. Claramente las condiciones en Venezuela no son esas, ¿no? Porque las reglas del juego, llámese el Estado de Derecho, o sea, las leyes, no se cumplen, se cambian, son arbitrarias, no se respeta la dignidad humana, no se respeta el individuo. Eso limita de entrada las posibilidades de que la gente piense 2, 3 mil veces antes de meter algún tipo de inversión, y eso dificulta muchísimo la cantidad de bienes y servicios que pueden estar disponibles para el ciudadano. Si no hay suficientes empresas, si no hay suficientes empresarios, también se afecta la creación de fuentes de empleo. Y eso también afecta al ciudadano que no tiene, primero, el que quiera montar una empresa, pues se le hace muy difícil, y el que quiera ser contratado, que estuvo en la carrera de la universidad, y que quiere poner sus capacidades, sus talentos en función de algo, pues no consiga un trabajo. Entonces se ve empobrecido, ¿no? Entonces se crea ese círculo vicioso en el cual vivimos hoy, porque es claro y evidente, hasta hace un año y tanto, cuando se abrió esa compuerta de que llegara producto importado, porque se eliminaron los aranceles de importación para productos terminados, realmente la situación era calamitosa, ¿no? Los anaqueles vacíos durante mucho tiempo, y los ciudadanos obviamente imposibilitados para comprar, o cuando colocaban controles de precios, las empresas imposibilitadas para producir, porque los precios que se acordaban, que alguien se inventaba, obviamente no guardaban ningún tipo ¿cómo se llama?, de relación con la realidad, ¿no? Y dicho todo esto, Víctor, me parece importante hacer una observación, porque a mí me preocupa mucho, conectando con los postulados de la Escuela de Economía Austríaca. Cuando nosotros decimos que somos austríacos, viene de ahí. Me da risa porque ese profesor uno dice, nosotros los austríacos, y lo ven a uno y dice, bueno, ¿este es austríaco de dónde, no? Sí, austríaco de Puerto La Cruz. Pero quería hacer la salida Hay con una respecto al organización mercado. que se llama Austríaco en Puerto Exacto, La Cruz, en Lechería. la quinta. Es importante un lugar donde la gente va, compra y vende. El mercado es un proceso, y es un proceso en el cual se supone que hay unas reglas que se respetan. O sea, ese mercado es mucho más rico cuando el soberano es el ciudadano, es la persona, el consumidor. O sea, las personas que se orientan por el consumidor, darle la mejor propuesta de valor, innovar todo el tiempo, trabajar en reducir sus costos, ser competitivos. Cuando uno presencia y visibiliza eso, está en un ambiente más cercano a lo que es un mercado. Cuando tú consigues hoy, que uno vea ese en Twitter comentario, bueno, yo puedo entender que es el mercado, que sea tan costoso un producto o un servicio, y se te hace poco accesible, por no decir inaccesible. Lo que tienes que entender es justamente que lo que está triunfando no es el mercado, es una situación de monopolio donde el Estado ha destruido completamente esa institucionalidad, que es el respeto a esas reglas del juego, el Estado de Derecho, la dignidad del ser humano, y esa arbitrariedad, digamos, que se plantea, y por lo tanto la gente no está dispuesta a crear empresas, no tiene la posibilidad porque le pones 500.000 barreras, y es mucho más fácil ser informal, o simplemente ¿cómo se llama?, te llevan a una situación de subsistencia. Entonces, si tú no tienes capacidad de comprar algo y no hay suficiente oferta para eso, tienes que pensar que no estás en una situación de mercado. Estás en una situación arbitraria donde hay cazarrentas que están pegados al Estado y son los que tienen mayor posibilidad para atraer algunos bienes y servicios, o hay empresas que están tratando de sobrevivir. Entonces han tenido que recortar mucho ese portafolio de opciones que alguna vez tuvieron. Que cuando fue el control de precios era irreal, mientras había unos precios controlados que eran irreales, pero se suministraban los dólares que financiaba eso, se podía vivir en esa burbuja, donde básicamente se generaba una situación de consumo infinito, donde tú veías situaciones donde utilizabas productos que eran para una cuestión o en otro, porque los podías despilfarrar, que era completamente una locura, pues no hacía ningún sentido, ¿no? Cuando vas a la realidad, donde el mercado no te está dando las divisas
que tú tienes que utilizar para traer productos de afuera, materias primas que claramente deberías producir localmente y por alguna razón no lo estás haciendo, explota, digamos, esa burbuja que crearon irrealmente, que todo el mundo sabe que va a explotar en algún momento, y empieza a ocurrir lo que está ocurriendo hoy. Entonces, mercado no es cualquier cosa. Mercado no es simplemente yo tengo esto y él compra lo que quiere. Esa es una situación de injusticia que se ha creado y la ha creado alguien. En este caso, el Estado depredador es socialista que está acabando con todo. Disculpa lo largo, pero ese tema me parece importante. Ahora, no, yo creo que hay muchos temas y este es muy importante. Y sí le iba a preguntar al profesor Labut, sé que en la reforma constitucional chilena que lamentablemente aprobaron hacer una nueva constitución, los partidos de izquierda quieren, tienen como consigna derribar o derrumbar la desigualdad. Y la forma que ellos ven cómo se derrumba la supuesta desigualdad, porque el malestar de los chilenos es así como que metafísico, nos sentimos muy desiguales, hay poco acceso, etcétera, etcétera, de los muchos a los pocos beneficios, ellos dicen, bueno, mira, vamos a transformar el papel del Estado. El Estado tiene ahora, va a tener que intervenir para restituir la igualdad y evitar la desigualdad. ¿Qué respondería un convencido de la Escuela de Economía Austríaca a esto que están planteando los partidos de la izquierda chilena para su nueva constitución? Bueno, ¿cómo se llama? Yo tengo la impresión de que es un error gravísimo el darle al gobierno esas atribuciones, ¿no? Y creo que eso va a perjudicar mucho a los chilenos, que como dices tú, tienen un malestar metafísico, ¿no? Porque efectivamente muchos países en Latinoamérica quisiéramos tener los niveles de vida de los chilenos y el comportamiento económico de la economía chilena, y no quejarnos, ¿no? ¿Okay? Pero efectivamente, si ellos pretenden hacer una cosa de esas, o sea, de llevar la economía a ser controlada de nuevo, como lo fue en los periodos anteriores al gobierno de Allende, y durante el mismo gobierno de Allende, entonces, bueno, lo que van a tener es precisamente lo mismo que les pasó a ellos en el siglo XX, porque Chile había alcanzado ciertos niveles de riqueza en el siglo XIX debido a que ellos se enrumbaron por una vía liberal, y efectivamente la economía chilena creció muchísimo, ¿no? De ser uno de las provincias más pobres del Imperio Español, pasaron a ser uno de los países más sólidos de la América en el siglo XIX, y de hecho eso les permitió incluso el hacer la guerra del Pacífico, pues, y adueñarse de un montón de territorio que no era de ellos, ¿no? Y en el siglo XX ellos se enrumbaron por una economía de controles. Okay, de hecho, empezaron a ganar los partidos de tendencia socialdemócrata, y eso fue lo que fue deteriorando a Chile. Pues Chile, que había alcanzado ciertos niveles de riqueza en el siglo XIX, empezó a deteriorarse, cada vez se puso más pobre, cada vez se parecía más a la Venezuela nuestra, que antecedió a la llegada del chavismo. Y bueno, cuando llegó su chavismo, que fue el gobierno de Allende, bueno, ellos sufrieron muchísimo, y bueno, ellos tuvieron la terrible solución de tener un Pinochet, ¿no? Pero al final, a pesar de esa dictadura tan cruenta, ellos retomaron los niveles de crecimiento económico del siglo XIX, casi que imitando el mismo mismo esquema del siglo XIX. Pues, o sea, se dedicaron a la agroindustria, importaban todo lo que no producían, y actuaron en un sistema de plenas libertades, ¿no? Y por eso fue que Chile volvió a adquirir los niveles de riqueza que tiene hoy. ¿Okay? Y lo triste es que ¿cómo se llama? La forma en la que los chilenos ven esto no es la forma sensata
de observarlos, sino que ellos están actuando, como dices tú, de una forma metafísica, pues están pensando que estamos mal porque estamos en un sistema de libertades, queremos un sistema de controles, o sea, están totalmente equivocados, ¿no? ¿Okay? Y eso es, yo me imagino que eso es un problema educativo, ¿no? ¿Okay? O sea, que los chilenos les han enseñado que eso es malo y se lo creen, ¿no? ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a ser testigos de cómo esa sociedad se va a deteriorar, ¿okay? Y cómo lentamente va a transitar otra vez el camino hacia atrás, ¿no? ¿Okay? Nos guste o no nos guste, pues. Como decía mi amigo Antonio Cova, pueblos de memoria corta. Y era casi como una condenación, pues, ¿no? Bueno, yo quiero desearle el mejor de los éxitos al profesor Daniel Laúd, que hoy cierra la Semana del Economista de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, con una conferencia sobre la evolución de la escuela austríaca y sus principios básicos. Eso va a ser hoy por Zoom, por cierto, a las 3 de la tarde. Bueno, profesor, la verdad es que no le deseo suerte porque ese tema lo maneja muy bien. Lo que le deseo es conectividad para que lo pueda hacer con total tranquilidad. Gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros. María Macei dice: la distribución de la riqueza es la distribución de la pobreza, nada más. El socialismo es un sistema inmoral y está basado en la coerción, que si no lo sabremos nosotros, María, todos nosotros, tú y nosotros, todos los venezolanos, que vivimos en esta. Imagínense ustedes esa imagen de el FAES en una hacienda en Maracaibo obligando a los dueños a abrir una fosa. Por favor, todo lo que hemos tenido que vivir y que sufrir. Bueno, ya la campana nos las tocó nuestra querida Catherine, que ahorita está muy disciplinadita. Jaime Nestares, agradecido contigo en la dirección general de la estación. Willy Zarcaya en la gerencia de producción. Nuestra Catherine disciplinada Manzano en la producción. Catherine, no salió ni un solo Twitter de nuestro programa. José Gregorio González en los controles. Argenis Barreto, que ahorita nos va a leer las noticias, que espero que sean buenas noticias, Argenis, por favor. Y bueno, Jackson y Marilia, dando todo lo que pueden dar a favor de la libertad de expresión. Bueno, gracias a la vida, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio